tú nos puedas llevar, Señor, a una mayor comprensión y profundidad de tu palabra y de lo que has hecho, Señor. Padre, que tengamos, Dios, una percepción mayor del legado que tú nos has entregado, Dios. Que podamos ser fieles representantes de tu Evangelio. Señor, que podamos aferrarnos con todo nuestro ser a tu palabra, Dios, cada día. Porque es el ancla de nuestra alma, la esperanza de nuestro porvenir, Señor. Hemos dejado todo por ti, Señor. Y nos hemos topado con la maravillosa experiencia de que lo hemos encontrado todo en ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdanos en esta labor, Señor. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Hoy estamos a final de mes de octubre y para muchos en el mundo están de celebración, aunque es una fecha pagana por el tema del Halloween. Y el mundo entero ya desde que comenzó octubre, desde el 1 de octubre ya se venía hablando, el sistema ya se estaba moviendo, ya se inclinaba hacia eso. Donde usted puede meterse, usted puede ver promociones, festejos, entradas, todo lo relacionado al Halloween, eventos especiales. Y desde este punto de vista a mí eso no me preocupa, porque se supone que es el mundo. Y la gente que está en el mundo se mueve por lo que el príncipe del mundo les dictamina. El problema está cuando usted voltea a ver a la iglesia y usted encuentra a muchas congregaciones, a muchos servicios de jóvenes, a muchos líderes ministeriales que cohabitan o de cierto modo permiten que estas celebraciones también leuden a sus jóvenes, a sus congregaciones. O sea, el problema no es que el mundo celebre, el mundo puede celebrar lo que quiera. El problema está cuando nosotros como iglesia miramos a lo que se supone son iglesias y uno se topa con servicios de jóvenes como dulce o trato, bendición o trato. Ven disfrazado con un acompañante, trae un invitado. Pueden venir disfrazados, que vamos a celebrar Halloween. Y uno dice, ¿esto es una iglesia o es una discoteca? ¿O es un club? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Lo más triste de esto, si esto le parece a usted triste, o lamentable, o material de oración porque le preocupa esto, que es válido. Que usted se mantenga orando por todo el cuerpo de Cristo, estamos llamados a eso. Pero hay otro factor determinante en todo esto, y es que la iglesia, usted dirá, bueno, pastor, entonces la iglesia no tiene por qué celebrar estas cosas. Claro, nosotros no podemos celebrar la muerte porque nosotros celebramos a aquel que venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Vencida en la muerte, en victoria, por Jesús. Jesús no la celebró, Jesús la derrotó. Pero resulta que la iglesia cristiana, la iglesia protestante, sí tiene que celebrar en octubre. Tiene mucho que celebrar en octubre. La iglesia cristiana protestante, si usted no lo sabe, tiene una fecha que es determinante. Y no es casualidad que Satanás haya puesto también la misma fecha para contrarrestar el impacto, el legado de lo que se nos fue entregado. Si usted no lo sabe, el 31 de octubre los cristianos no celebran Halloween. Celebran un año más del movimiento de la Reforma Protestante, si usted no lo sabía. Y esto es lo más triste, esta es la otra contraparte triste, esta es la otra parte triste, perdón, de esta fecha. Que iglesias con un desconocimiento total y una desconexión total por las generaciones pasadas y el legado que se nos fue entregado, en vez de celebrar algo que de verdad atañe a la fe, que tiene que ver con nuestra posición protestante en el mundo entero, está igual que el mundo celebrando lo que el mundo celebra. O sea, el mundo le dictamina a la iglesia lo que tiene que celebrar. Miren el nivel de ignorancia en la que se encuentra la cristiandad actual. Es un movimiento que se gestó el 31 de octubre de 1517, si usted no lo sabía. Y gracias a ese movimiento, para que usted lo sepa, es que usted y yo podemos tener la Biblia en nuestro idioma.
antes, en esa época, perseguían a la gente por leer o traducir la Biblia a otros idiomas que no era el oficial. Hoy día hay que perseguir a los evangélicos para que lean la Biblia. Gracias a ese movimiento, Inglaterra es protestante. Gracias a ese movimiento, muchos reyes abrazaron la fe cristiana, abrazaron el evangelio, porque en ese punto de la cristiandad, el evangelio estaba en un nivel de oscurantismo muy grande, ¿sabe? Muy grande. Y la gente tenía hambre y sed por Dios. Pero se levantó un hombre, ex católico, precisamente, que sentía una espada aguda en su alma, según su propio testimonio, que le atravesaba el corazón y que le decía: eres culpable. Y que él no hallaba la forma de quitarse ese sentimiento de culpa y de condenación de encima. Hacía todo lo que le decían en el seminario. Y lo que sentía era que más ese sentimiento, esa espada se agudizaba en su alma. Tenía hasta prohibido de leer la Biblia, curiosamente. Y a escondidas empezó a leer la Biblia según su idioma. Y ese sentimiento de culpa pasó. Se libró de él cuando conoció el evangelio. Ese movimiento hizo que este hombre se levantara en protesta y clavara 95 tesis en la puerta de la iglesia donde el papa de la época auspiciaba las misas. Fue un acto grande de rebelión, de valentía, que le costó la excomulgación, evidentemente. Fue perseguido a muerte. Y gracias a él, por tener la valentía de oponerse a un sistema, se tradujo la Biblia al alemán. Y gracias a él, Alemania hoy día le rinde muchos tributos, incluyendo su lenguaje. Martín Lutero, pero no fue el único. Y usted dirá: bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver con todo esto hoy? Es que el mensaje de hoy es especial. El mensaje de hoy es diferente al resto. Y vamos a ir mirando un poco más esto. De aquí se gesta lo que hoy día se conoce un movimiento que a lo mejor usted tampoco lo conoce, llamado el movimiento de la Reforma Protestante. Pues yo creo que usted sepa que usted a nivel mundial usted no es conocido como evangélico o evangélica. Eso es a nivel de América, de aquí. Pero si usted se va para otro lado del mundo, usted dice evangélico, te van a mirar raro, ¿qué es eso? Pero si yo soy protestante, ok, es distinto. Si usted no conocía eso, claro, ¿cómo lo va a conocer si hay una desconexión hasta histórica con el legado de las generaciones pasadas? Y yo quiero que veamos las causas que llevaron a la Reforma Protestante. ¿Qué fue lo que Dios usó en este hombre? Porque fue un movimiento totalmente gestado por Dios, evidentemente, no me cabe la menor duda. Las causas de la Reforma Protestante en 1517. Abusos de autoridad de todo tipo de parte del clérigo. Comenzaron a vender indulgencias para asegurar la vida eterna y algún tipo de favor o bendición celestial. ¿Qué es una indulgencia? Es una especie de remisión. Es una palabra latina que significa bondad, benevolencia, gracia o favor. Es decir, los curas, en su ignorancia espiritual, empezaron a vender supuestas teorías y doctrinas según la necesidad de la gente para ganarse el favor del cielo. Bueno, tú trae esto, haz esto, y yo te puedo garantizar que vas a tener 10 años de bendición. Vas a tener 5 años de protección. Vas a garantizar la vida eterna tuya y de tus familiares cuando se mueran por un determinado tiempo. Y le daban una especie de documento que garantizaba eso. Como que si usted va al banco a pedir un crédito y te aprueban el crédito. Eso es lo que se conoce como una indulgencia. Otro punto que causó la reforma, ¿cuál fue otra de las causas? Acumulación de capitales e inmuebles de parte de la Iglesia Católica Romana. Había una gran, otro punto 4, había una gran crisis institucional y moral. Si a usted le parece que hoy día los escándalos que vemos del Vaticano son escandalosos y son aberrantes y son inmorales, pues esto no es nuevo. Esto ya tiene 502 años pasando. Roma poseía, punto 5, mucho poder político,
fue casi un imperio. Los reyes de la época, porque recordemos que en Europa había todavía mucha monarquía y todavía hay presentes monarquías, pero en ese entonces había mucha más monarquía que ahora, prácticamente no hacían nada sin consultar al Papa, y lo que el Papa le decía, eso era amén, porque la voz del Papa es la voz de Dios. Así que el Papa tenía mucho peso político, muchísimo. Y otro punto que causa la reforma es la centralización del poder y la jerarquización de la iglesia. Hay una gran centralización del poder y jerarquización de la iglesia. Ahora bien, pastor, ¿pero qué tiene que ver todo esto con el tema de hoy? Es necesario que usted conozca esto para que usted pueda entender a dónde vamos a llegar, a qué punto vamos a llegar. Esas fueron las causas que llevaron a la reforma. Todo esto estaba pasando y empezó este movimiento de protesta. ¿Y cuál era el perfil espiritual, por decirlo de alguna forma, de la Iglesia Católica de 1517 y que todavía se mantiene? Porque ese es el detalle. No es que la Iglesia Católica ha cambiado, no, ha empeorado. El punto 1, y es el más importante de todos, dejó de poner la palabra de Dios como lo más importante, centro y máxima autoridad con respecto a la fe, sustituyendo la tradición y doctrina por normas de hombre, como lo que rige la vida y la iglesia. A la Iglesia Católica le importa un bledo la Biblia. La tienen de excusa solamente. No es el centro, no es lo más importante, no tiene la última palabra autoritativa. Se dice y se hace lo que el Papa piensa y dice y le parece. Punto 2. Otro perfil de la Iglesia Católica espiritual, que dejaron de tener un culto monoteísta y empezaron a tener un culto politeísta y sincrético. Sincretismo quiere decir la convivencia con otras filosofías ajenas a la fe. ¿Sí? Convive dentro, o forma parte de, o se mezcla con. Por eso que, por ejemplo, me imagino que aquí lo hay, no lo sé, pero en Venezuela hay un culto africano, que es la santería. Y lo curioso de este culto pagano, idólatra, es que los nombres de sus falsos dioses tienen nombres de santos católicos. Porque esa fue la forma que los esclavos africanos lograron mimetizar con la fe católica, que era la del imperio en ese momento, era la más fuerte. Entonces ellos adaptaron: el santo tal es la virgen tal, el dios tal es el santo tal. Eso es sincretismo. ¿Y usted cree que la Iglesia Católica ignora estas cosas? No ignora estas cosas. Ellos saben estas cosas. Otro punto 3 del perfil espiritual de la Iglesia Católica que todavía se mantiene es el misticismo religioso. Empezaron a enseñar que ciertos objetos sagrados eran necesarios para protección y bienestar de vida. Amuletos, figuras, formas, cuadros. Muchas de las cosas que usted ve, por lo menos en Venezuela hay algo, no lo sé si aquí en Perú lo hay, no he visitado muchas casas, y las casas a las que he ido son de evangélicos, por lo tanto no lo hay. Pero en Venezuela es muy común, sobre todo en hogares católicos, que guindan detrás de la puerta una sábila o una palma bendita con una cruz en forma de cruz, y con un poquito de agua bendita amarrada con un lacito rojo. Porque eso es para que las energías negativas, las envidias, los males de ojos y toda esa cosa se quede ahí. Para que eso sirva como una protección, precisamente. Otro punto 4 del perfil espiritual de la Iglesia Católica es que el clero vive en un lujo mientras que el pueblo lo hace en la miseria. Hoy día lo podemos mirar, te puede mirar Discovery Channel, History, cualquiera de estos canales que son documentalistas, que investigan muchas cosas. Y hay uno muy bueno que se llama el Banco del Vaticano. Evidentemente les fue imposible decir cuánto dinero exactamente tiene acumulado o con el que trabaja, pero ellos dicen que tienen más de aproximadamente 10.000 millones de dólares en activos. Interesante. Para los que han ido al Vaticano, o los que han tenido la oportunidad de ir al Vaticano, relatan que el lugar
está lleno de reliquias, de arte, un valor, incalculable. Punto 5, otro perfil espiritual de la Iglesia Católica. Es que tienen una infalibilidad papal. El Papa no se equivoca, promulga bulas papales a través de decretos y declaratorias. Es un documento, como los reyes de la monarquía, que tienen un anillo papal y ponen, y eso es un decreto. Tienen la última palabra en materia de fe, porque la voz del Papa es la voz de Dios. Eso es la infalibilidad papal. Es un sacrilegio, es una herejía contradecir o cuestionar al Papa. Lo que el Papa dice, eso es. Otro perfil interesante del catolicismo que todavía se mantiene es que crearon la Santa Inquisición para reconvertir a todos los herejes del catolicismo. Esto fue una etapa muy oscura. Esto usted lo puede mirar en documentales, en la historia. Y muchas de las peores sufrimientos y torturas conocidas fueron creadas por la Iglesia Católica en la Santa Inquisición, porque por la fuerza querían reconvertir a los herejes. Así que los blancos principales eran los protestantes, y ellos no respetaban ancianos, mujeres embarazadas, niños, hombres, indistintamente de la condición. Se han registrado que muchas mujeres embarazadas fueron torturadas y murieron por no querer volver a la fe católica. Eso no ha cambiado, obvio. Hoy día no usan la fuerza, usan la diplomacia y la política, usan el ecumenismo. Punto 7, otro perfil espiritual, es que no toleran otra forma de pensar dentro de su culto religioso. Así que miran cualquier tipo de cuestionamiento como una falta grave, es decir, son sectaristas. Esto es muy típico precisamente de las religiones sectarias. O piensas como te decimos, o eres enemigo de nosotros. Es una actitud sectarista. Y punto 8, tienen total compañerismo con las corrientes mundanas del momento. Cuanta corriente mundana hay, el Papa es político. El tema de la homosexualidad ha sido este Papa Francisco muy político. El tema del feminismo, del machismo, de cualquier corriente moderna, él siempre se ha mantenido muy político, y él busca la convivencia porque a paz nos llamó el Señor, paz y amor. Bien. Ahora vamos a mirar, aquí es donde empieza lo interesante. Pastor, ¿qué tiene que ver con todo esto con nosotros? Ahora vamos a mirar este punto, que ahí es donde vamos a empezar a leer mucha Biblia, no se preocupe. Pero es necesario que usted tenga todos estos datos presentes para que usted pueda entender cómo Dios nos va a ir hablando. ¿Por qué es necesario? Si usted pensaba que esto ocurrió hace 5 siglos atrás y que esto no es necesario hoy día, pues déjeme decirle que la reforma protestante no ha muerto. La reforma protestante continúa, y más aún con lo que ahora usted va a escuchar. Causas de la continuación de la reforma protestante en el 2019 dentro de la iglesia protestante, evidentemente. Y pongo iglesia protestante porque recordemos que evangélicos no solamente son los pentecostales. La iglesia protestante está compuesta por otras denominaciones que usted a lo mejor hasta las desconoce. Están los hermanos presbiterianos, están los bautistas, están los anglicanos, están los puritanos, que son como decir los hermanos mayores. Y el hermano menor de la familia es el pentecostal, porque es la denominación más joven. A duras penas tiene un poco más de 100 años. Si usted no lo sabía. ¿Por qué es necesario continuar con la reforma? Porque hay abuso y manipulación y engaño de parte del liderazgo en muchas iglesias evangélicas. Oh, interesante. Un punto en el que se parece mucho a la iglesia católica, a la iglesia protestante. Otro punto. Enseñan que pactar hará que el cielo te bendiga de alguna forma para favorecerte. Oh, qué interesante. Otro punto en el que se parece a la iglesia católica. Qué curioso, ¿verdad? Punto 3. En la iglesia protestante actual hay gran enriquecimiento de líderes y acumulación de inmuebles. Y el pueblo pasando necesidad. Qué interesante, ¿verdad? Que también se parece en ese punto a la iglesia católica. El perfil de la iglesia protestante actual. Para nadie es un secreto el que está preso en Estados Unidos.
el apóstol de la secta esta, que acumuló millones de dólares y de inmuebles. Otro punto en el que se parece la iglesia protestante a la iglesia católica: crisis institucional y moral en muchos círculos evangélicos. Aquí en Perú hay recientemente uno, el pastor Santana. Una crisis moral terrible con esos audios que desató, se notó la crisis. Eso es solo por nombrar uno, dentro de muchos otros que hay. Entonces hay una crisis institucional y moral. Otro punto que nos exhorta y nos anima y nos demuestra que la reforma protestante no ha muerto y que debe continuar y continúa hoy día, aunque recibe oposición de los mismos evangélicos. Pastores dejando o conviviendo con la política para poder influenciar mejor a la sociedad y un país. La doctrina del dominionismo, si usted no lo sabe cómo se llama eso. Pastores que dejan el ministerio o quieren continuar en el ministerio, pero también quieren cargos políticos, sobre todo la presidencia del país. Punto 6 del perfil de la iglesia protestante actual, que también hace que se parezca mucho al de la iglesia católica. Centralización del poder y jerarquización de las congregaciones según el estrato social o económico. Hay una jerarquización y centralización del poder. El pastor es el todopoderoso de la iglesia. Es el todopoderoso. No se puede tocar al ungido de Jehová. Wow. Ahora usted me dirá ahora si la iglesia protestante actual no se parece bastante a la iglesia católica. ¿Usted sabe cómo se llama este mensaje? No lo he dicho todavía, pero lo voy a decir ahora. Iglesia, sal de Roma. ¿Usted pensaba que porque ya no le prendía velas a la María o porque ya no tenía un yeso en la casa, usted ya no es católico? Usted había dejado el catolicismo, o muchos protestantes creían que habían dejado el catolicismo, pero cualquier iglesia que mantenga este perfil sigue estando bajo una influencia romana. Así que hay evangélicos romanos, hay pastores romanistas y hay congregaciones católicas. Este no es un mensaje fácil, pero es una verdad que busca estremecer, que busca llamar la atención de la iglesia protestante actual, hoy día. Muy difícil usted escuche un mensaje así en otro lugar. Puede que a lo mejor muchos me dejen de seguir por las redes después de escuchar este mensaje. Pero como yo tengo compromiso con la gente, por eso no busco agradar a la gente, por eso mi perfil de Instagram no es muy dulce, que digamos, es muy ácido a veces. Ahora vamos a mirar a la luz de la palabra el perfil de la iglesia protestante. Punto número 1, que vamos a empezar ahora a leer Biblia. Si usted cree que no vamos a leer Biblia, no, es que vamos a empezar a leer Biblia, ¿sabe? Para que lo sepa. Muchos púlpitos manipulan, tuercen o malenseñan la palabra de Dios, introduciendo sus propias ideas en los textos. Eso es lo que se llama eisegesis. Es cuando yo hago que la Biblia diga lo que yo quiero decir o exponer, y no digo lo que la Biblia dice. Exégesis. Vuelvo a repetir, muchos púlpitos manipulan, tuercen o malenseñan la palabra de Dios, introduciendo sus propias ideas en los textos. Los chistes, sueños, visiones o vida del pastor son el centro del mensaje y no la palabra. Isaías 8:20, versión Reina Valera 60. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, amada iglesia. La iglesia protestante, la iglesia cristiana, a la que se le fue concedida la verdad de tener el privilegio de tener la Biblia traducida en su idioma. Esto es un manual de vida alto. Esta es la exigencia principal por la cual todo debe ser filtrado detallada y minuciosamente, no por encimita. No por encimita. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vamos a 2 Timoteo 2:15, NBI para los que me siguen con las versiones. Estamos mirando apenas el primer punto. Muchos púlpitos manipulan, tuercen o malenseñan la palabra de Dios. Lo mismo que los católicos. Manipulan, tuercen o malenseñan la palabra para imponer su doctrina o su tradición, o para ajustarlo a lo que el Papa dice. Aquí
Aquí no se trata de ajustar la palabra a mi forma de pensar. Mi forma de pensar se ajusta a lo que la palabra dice. NBI, 2 Timoteo 2:15, mire lo que dice. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Todos se interpretan la escritura, el problema es que no todos lo hacen correctamente. Otras versiones dicen que explica correctamente la escritura. No se trata entonces de exponer un mensaje, se está exponiendo correctamente sobre un tema. Se está interpretando correctamente la escritura. El problema es que como se ha hasta enseñado mal a cómo leer la Biblia, entonces eso da pie para muchas malas interpretaciones de la Biblia. Y eso es un error peligroso, ¿sabe? Porque los testigos de Jehová se fundamentan en la interpretación errada de su fundador, si usted no lo sabe. Fue un hombre que salió de la iglesia bautista, que no permitió formación alguna en su vida, y precisamente por no tener ningún tipo de formación y de corrección, siguió su propio pensamiento y fundó los testigos de Jehová. Miren lo peligroso que es no interpretar correctamente la escritura. Y le voy a decir una cosa, muchas de las doctrinas y prácticas que tiene la iglesia protestante son producto de una mala interpretación bíblica. Cuando yo comencé como pastor, como que si tuviera mucho tiempo, con poco tiempo, yo le dije, Señor, yo no sé nada. Yo necesito que tú me reeduques, me reenseñes. Pongo a un lado absolutamente todo lo que aprendí. Y si algo tengo que cambiarlo, no me va a importar cambiarlo. Porque una cosa es estar sentado allí escuchando y otra cosa es estar parado aquí. Es una responsabilidad alta interpretar a Dios. Porque recordemos que la Biblia, ¿qué es? La palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Interpretar a Dios en toda su integridad como Él lo dijo, cuando Él lo dijo, como Él lo dijo. ¡Wow! ¿Usted se imagina que aquí venga un canciller de un país? No, pero es que a mí me parece que a esto tiene que hacerse así, las leyes tienen que hacerse así. Usted dice, ¿pero qué le pasa a este canciller? ¿Qué se me imaginar usted que el canciller de Perú vaya, que representa a Perú en Estados Unidos, se ponga a estar hablando cosas que no son de Perú? ¿Cómo usted se va a sentir? Porque el canciller de un país no solo es de un gobierno, es de todo un país. Usted va a decir, ya va, pero eso no es así. El canciller debe ser fiel e íntegro en la representación y el mensaje que se le da. Por eso esta versión me gustó mucho. Que interpreta rectamente la palabra de verdad. Yo me voy a esforzar como un obrero aprobado, que no tengo de qué avergonzarme, porque interpreto rectamente la palabra. Por eso es el estudio profundo de la Escritura. Por eso es que hay que ser profundo, iglesia. No basta con una superficialidad bíblica. No es suficiente. Esdras 7:10. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva, NBV. Esto es un mensaje especial, así que me va a tomar todo el tiempo necesario. No le voy a parar mucho al tiempo hoy. Ya usted se dio cuenta que este mensaje es especial. Este es un mensaje no solo para la iglesia local, este es un mensaje para la iglesia protestante universal de Cristo. Que espero que esto corra y llegue lejos, este video. Que esto no se quede solamente aquí, los hermanitos de la congregación que les gusta repetir las prédicas. Esdras, para que entienda un poco el contexto, Esdras 7, verso 10. Pero para que entienda un poco el contexto, Israel estaba destruido en todo el sentido de la palabra. No existía como ciudad, ni tampoco tenía entonces tampoco vida espiritual. Estaba pasando una decadencia, un oscurantismo grande como nación, como pueblo. El culto a Dios estaba prácticamente extinto. Y Dios pone en el corazón de Nehemías, porque Nehemías y Esdras, para que sepan, en los escritos originales son un mismo libro. A nosotros cuando se nos distribuye, se nos arma en la Biblia, que usted y yo conocemos, que nos separan los libros, Nehemías y Esdras, pero los dos están uno al lado del otro. Es lo mismo. Dios pone en el corazón restituir y levantar a Israel. Y usa a Nehemías en la parte secular para todo lo que es la parte arquitectónica, estructural, físico, lo natural. Murallas, todo. Y Dios levanta a Esdras para que haga lo mismo que Nehemías, pero en el plano espiritual. Para restituir el culto a Dios, para levantar la fe del pueblo creyente, para levantar la devoción. Pero mira una de las características de Esdras, por la cual Dios lo escoge. Esto fue porque Esdras había propuesto estudiar y obedecer las leyes del Señor,
y ser un maestro de la palabra de Dios y enseñar las leyes al pueblo de Israel. Por eso Dios lo escogió. Por eso Dios no escogió a otro escriba, no escogió a otro porque habían varios. Lo escogió fue a él. Porque era un hombre que se dedicaba a estudiar para obedecer las leyes y para ser un maestro y poder enseñar a otros. Esto, aquí es donde vemos nosotros la reforma del pueblo de Israel. El movimiento de la reforma. Y reforma significa rehacer, modificar algo, enmendar o corregir la conducta de una persona, institución u organización. Repito para los que copian, si usted no entendía la palabra reforma, ¿qué es lo que significa? Volver a formar, rehacer, modificar, enmendar, corregir la conducta de una persona, institución u organización. ¿Qué estaba haciendo Dios aquí? Rehaciendo el culto a Dios, rehaciendo a Israel nuevamente. Y usó a dos. A uno en la parte natural y a otro en la parte espiritual. Por eso que la iglesia actual necesita ser reformada. Y la reforma protestante continúa. Es necesario. Pero no lo va a hacer Dios con los que tienen lecturas superficiales de la Escritura. Eso no lo va a hacer Dios con esa gente. Olvídense de eso. Aquí dice, y lo vuelvo a repetir, por eso me gustó mucho esta versión. Esto fue porque Esdras había propuesto estudiar y obedecer las leyes del Señor. Ojo, y lo estaba haciendo sin conocer todavía que iba a ser usado por Dios para esto. Lo estaba haciendo porque esa era su pasión, ese era su deseo. Y Dios vio eso. Y ser un maestro de la palabra de Dios y enseñar las leyes al pueblo de Israel. Alguien que estudia profundamente va a interpretar correctamente a Dios y lo va a enseñar y va a tener la capacidad para corregir. Pero hay que tener mucha paciencia con el pueblo, porque sabe que no es fácil bregar con los evangélicos, y más cuando tienen tiempo ya en el evangelio. No es fácil, no es fácil. Punto 2 del perfil de la iglesia protestante del 2019: culto politeísta y sincrético. Es decir, ahí voy a poner el estandarte del Evangelio de la Prosperidad, entre otros falsos evangelios, y sus distintas falsas doctrinas han leudado a la mayoría de las iglesias evangélicas. Eso sin meter las filosofías humanistas que se han mezclado con el Evangelio. Y toda cuanta corriente extraña hay en el mundo se mezcla con el Evangelio, haciendo que pierda poder y eficacia y no se pueda disfrutar y contemplar como lo que es. Como yo lo he dicho, si el Evangelio fuera veneno no mataría a nadie, pero si fuera la cura tampoco curaría a nadie. Porque está tan diluido, tan mezclado con corrientes y filosofías y falsos evangelios que no es evangelio prácticamente. No, el de Jesucristo no. 2 Corintios 11:4. Usted tiene que tener un hambre y un deseo por la palabra, iglesia, porque eso es la clave de todo tipo de reforma. Todo parte desde allí. La reforma protestante que comenzó con Martín Lutero lo que hizo fue volver a colocar la palabra en el lugar donde nunca debieron haberla quitada, en la palestra, en lo más alto, en lo más importante, en el centro de todo. De ahí la bajaron y la reforma protestante la volvió a colocar allí. Por eso es el sustento y es la clave para todo lo demás. 2 Corintios 11:4, versión NTV, dice: ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos. Escuche, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. ¡Wow! Miren que esto no es nuevo. Miren que ya esto le pasaba a la iglesia de Corintios. Y estamos hablando de que los apóstoles estaban vivos todavía. En este caso el apóstol Pablo, que era el obispo encargado de la iglesia de Corintios, que estaba bajo la supervisión apostólica de él. Y él le dice: miren, es que ustedes soportan de buena gana. Ustedes reciben y le dicen amén a cuanto predicador en YouTube hay. Porque les parece espiritual. Porque les parece que la unción está con él. A mí no me mueve eso. A mí no me sorprende eso. Yo veo dos cosas: el fruto y la doctrina. Si eso no me pasa el filtro, a mí no me importa verlos levantando un muerto. Sépalo. Para mí no tiene testimonio. A mí las manifestaciones y las señales de poder no me dicen nada. Eso no es señal. Aquí dice, Pablo los está exhortando: soportan de buena gana todo lo que cualquiera viene y les dice, como evangelio. Es terrible, es tanto la crisis institucional que hoy día tenemos,
Que muchos evangélicos creen que Daniel Javif es un predicador del evangelio. ¿Es hermano en la fe? Sí, es un hermano en la fe. Pero él es un motivador que se dedica a eso. Que como es cristiano, mezcla algunas cosas con cosas del evangelio, pero los evangélicos actualmente lo toman como un predicador y le dicen hasta amén a las cosas que dice. Y él tiene una página web y él por ningún lado se presenta como predicador del evangelio. Pero el problema no es él, el problema son los evangélicos que como desconocen lo que es un predicador y lo que es un motivador, lo que es el evangelio y lo que no es el evangelio, que toman lo que no es como que si fuese. Wow. Gálatas 1:6. Sigo con la versión NTV. Wow, pastor, qué mensaje. Este mensaje a mí me tiene enamorado y me tiene cautivado, ¿sabes? ¿Es un llamado de alerta a la iglesia actual? Sí. ¿Es un sacudón que busca estremecer los corazones y las mentes? Sí. Sí lo es. Gálatas 1:6, versión NTV. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Otra iglesia más que estaba siguiendo un evangelio diferente y tenían a los apóstoles vivos. ¿Qué le quedará entonces a la generación actual en la que estamos? Que no hay ninguno vivo. Que están siguiendo otros evangelios. Qué triste. Qué triste esto. Estoy horrorizado de que se estén apartando de Dios. Se estaban apartando de Dios. Fíjense que practicar o creer o seguir o escuchar un evangelio diferente al bíblico te aparta de Dios. Esto no lo voy a profundizar porque esto lo vimos en la serie de Guardándonos de la Apostasía. Ya usted entiende mejor esto. ¡Wow! Mire el peligro que hay. Y la gente hoy día se traga todo cuanto escuchan en YouTube y busca predicadores en YouTube. Y le voy a decir, hay bastante predicadores en YouTube. Muchísimo. Pero no todo predicador del Evangelio de Cristo es predicador del Evangelio de Cristo. ¿Cómo usted puede reconocer los billetes verdaderos falsos si todavía tiene dudas del billete verdadero? Tremendo. Punto 3. Del perfil de la iglesia protestante, que se asemeja mucho a la iglesia católica. Esoterismo evangélico. Hoy día usted puede ver por YouTube precisamente, en muchos cultos y congregaciones y prédicas, cuadros, pañuelos, aceites, escobas, espadas, mantos, coronas, harina. Son catalogados de santos y de catalizadores de la unción del Señor. Y casi todo marcado bajo el tema de los actos proféticos. Que no voy a hablar, porque esto estaría dentro del tema del ministerio profético y todo lo relacionado al tema, pero le voy a decir una cosa. Todo acto profético, como su nombre lo indica, tiene como base una profecía. Si no hay una profecía dada por Dios en el momento, el acto profético es brujería. Es esoterismo. Porque si usted revisa todos los actos proféticos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, fueron marcados dentro de una profecía dada por Dios. Fuera de eso usted no ve a ningún profeta haciendo un acto profético. A ninguno. Todos fueron inspirados por Dios para dar una profecía. Entonces, cuando eso se usa fuera de eso, es esoterismo evangélico. ¿Qué diferencia hay entonces con los católicos? Que santifican cosas. Le echan agua bendita a todas las cosas para santificarlas y porque eso es la unción de Dios. Pregunto yo. Aquí yo coloqué atribuyéndole alguna especie de poder o conexión con el cielo. Los cuadros proféticos, sí tenemos una mujer, Ana Méndez, que vende cuadros proféticos. Vende pañoletas también proféticas. Los católicos tienen las sandalias de Pedro, allá en el Vaticano, en Roma. Y el Santo Turín, el manto con el que supuestamente fue cubierto el cuerpo de Cristo. Y eso es algo sagrado, hay que cuidar, porque eso es una reliquia. Ahí está la unción. Hermano, esa espada me la dieron en el culto de parte de Jehová. Gálatas 3:1, versión NTV. Esto es un mensaje muy protestante.
que protesta hacia afuera, pero protesta hacia adentro también, porque eso es lo que toca. Gálatas 3:1 dice: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubiesen visto morir en la cruz. Otra vez, un llamado de atención fuerte del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. ¿Quién los ha hechizado? Otra versión dice: ¿quién los ha embrujado? Fíjense que cuando la iglesia cristiana se aparta de los principios y de los rodamientos, cae en esoterismo evangélico, misticismo o brujería. ¿Quién los hechizó? Vamos a 1 Juan 2:27, Reina Valera contemporánea, RBC. Yo no necesito un objeto consagrado santo para tener unción. Usted tampoco lo necesita. Usted va a entender por qué. ¿Entiende? Yo pregunto, ¿somos o no somos protestantes? ¿Somos o no somos protestantes? Entonces hay que salir de Roma. Iglesia, sal de Roma. 1 Juan 2:27. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. Oh, estoy ungido. ¿Sí? Usted está ungido. ¿Pero en qué momento? O sea, a mí nadie me echó aceite, pastor. Yo no puedo estar ungido. ¿Sí? Usted está ungido. Y no tiene necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera y no falsa, permanezcan en Él, tal y como Él les ha enseñado. Ahora voy a leer la PDT del mismo verso para que usted pueda entender este punto mejor. Esto yo lo expliqué un poco, creo que fue un martes. Hablamos del tema de la unción, pero para los que no vinieron. En cuanto a ustedes, tienen el Espíritu como un don que recibieron de Cristo. Ese don vive en ustedes y por eso no necesitan que nadie les enseñe. Ese don les enseña todo porque es verdad y no mentira. Ustedes permanezcan en Cristo así como ese don les enseñó. La unción no es algo, no es un aceite, no es un cuadro, o no está representado en. Es el Espíritu Santo y Él mora en todos aquellos que han sido santificados, redimidos y elegidos para ser salvos. Está dentro de usted y dentro de mí. Está presente en todos los hermanos que forman parte de la iglesia protestante, tanto en los anglicanos como en los bautistas. Pastor, pero los bautistas no hablan en lengua. Eso es otro tema. Pero ellos también tienen el Espíritu Santo. Los presbiterianos, los anglicanos, los puritanos, en todos ellos está el Espíritu Santo y están unidos. Punto 4. Otro punto en el que la iglesia protestante actual tiene un perfil casi que idéntico al de la iglesia católica. El liderazgo eclesiástico vive en lujos mientras el pueblo pasa necesidades. Los pactos financieros abren portales celestiales. Esa fue la última del pastor Guillermo Maldonado. ¿Dónde está eso en la Biblia? El liderazgo eclesiástico vive en lujos mientras el pueblo pasa necesidades. Hechos 8:18. Voy a leer la versión TLA. Recordemos que la iglesia católica vende indulgencia para comprar el favor o algún tipo de beneficio celestial a él, a su persona o a su familia. Y entonces aquí los evangélicos protestantes dicen que entonces pactando se puede ganar algún tipo de favor, como una especie de inmunidad espiritual por un tiempo, como un trueque, como canjear un negocio. Hechos 8:18. Al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo, cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese mismo poder que tienen ustedes, así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga las manos. Pero Pedro le respondió: vete al infierno con todo y tu dinero. ¡Wow! Y usted pensaba que yo soy fuerte a veces. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Usted no puede comprar un regalo. No puede. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. El que intenta o enseña que esto se puede, su intención no es buena. Tiene intenciones ocultas, de fondo. Claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacerlo mal. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone. Pastor, líder o congregación que enseña estas cosas, arrepiéntete. Ese es el llamado. Esa es la orden apostólica de Pedro para con Simón. Arrepiéntete porque tus intenciones no son buenas. Ninguna forma de manifestación de don o de gracia divina se puede comprar, negociar o canjear con Dios. No se puede. No se puede.
Hechos 2:42, versión NTV. Es que si yo doy finanzas, Dios está obligado a darme finanzas. Mire, ni el diablo ha podido obligar a Dios a hacer algo. ¿Usted cree que tu dinero lo va a poder lograr? Pregunto yo. Hechos 2:42, versión NTV. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Típica. El pastor quiere comprarse un carro. Vamos a levantar una ofrenda. Estoy poniendo un ejemplo. La hermana Perenceja necesita una operación. Vamos a orar. Pero para el carro del pastor si hay dinero, se puede levantar una ofrenda, pero para la operación de la hermana, vamos a orar. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esto es la iglesia. Todos compartían según la necesidad. El que más tenía ayudaba al que menos tenía y se distribuía de manera correcta para suplir todas las necesidades. Hechos 3:1. Pastor, pero es que si el hombre de Dios no tiene finanzas, no tiene la moral para bendecir al pueblo. Seguro. Eso yo lo he escuchado bastante. ¿Cómo un pastor pobre va a poder bendecir a la congregación? El pastor tiene que dar el ejemplo, porque así demuestra al mundo que somos hijos de Dios. Que Dios nos trata bien a nosotros. Hechos 3:1. Sigo con la NTV. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. O sea, mírame la cara. No me mires la mano ni el bolsillo, para ver en qué momento me meto la mano en el bolsillo. Mírame la cara. Te estoy hablando. Le está diciendo Pedro. El hombre lisiado los miró ansiosamente. Ajá, me van a dar, caramba, esta gente tiene real. Aleluya, porque son apóstoles de Jesucristo, estos tienen billete. Y Pedro le dijo, el hombre lisiado lo miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro. Oh, qué curioso. O sea, Pedro estaba pelandini. No tenía ni para darle una limosna. Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, un ministro sí puede bendecir a otro, aunque no tenga una cuenta full de dólares o de soles, o no vive en La Molina, o no tenga el último carro traído de Estados Unidos o de Europa, exclusivo. Punto 5, en el que otro punto en el que el perfil de la iglesia protestante se parece al perfil de la iglesia católica. Infalibilidad pastoral. El líder no puede ser corregido o cuestionado. Tiene la última palabra en asuntos eclesiásticos o de fe. No se puede tocar al ungido porque cae lepra. La voz del pastor o apóstol es la voz de Dios. Tenemos entonces papas evangélicos dentro de las congregaciones. Y mira, esta enseñanza se ha enfatizado tanto
que uno corrige estas cosas y todavía el subconsciente del evangélico se reprime muchas veces. Cuando se está exponiendo actitudes pecaminosas, doctrinas que no son bíblicas de parte de alguien. No, porque cuidado, va a caer lepra espiritual. No toquéis al ungido de Jehová. Vamos a ver si esto es de verdad lo que la Biblia dice. Gálatas 2:11, versión NTV. Mire, esto está tremendo, que esta semana yo estaba hablando con unas personas sobre una situación pecaminosa que está pasando en una iglesia. Y entonces esta persona me decía, no, pero es que no queremos hablar mal del pastor. Yo decía, ya va un momentico. Aquí nadie está chismeando, ni está calumniando, ni está difamando, ni está injuriando, ni está malponiendo a nadie. Aquí estamos hablando de una situación pecaminosa que tiene que ser corregida, porque Santiago dice que no puede haber ningún tipo de favoritismo dentro de las congregaciones de ninguna forma. Entonces, si hay alguna forma de favoritismo, es pecado. Y eso hay que corregirlo. Eso no es hablar mal de nadie. Pero vamos a ver que si es de verdad el líder, el pastor o el apóstol o el super recontra ultra ungido de Jehová no se puede tocar al intergaláctico, al que vive en una nube interplanetaria, que vive entre el segundo cielo y el tercero, pero en una burbuja especial para que los demonios no lo toquen, y solo baja a meterse en el cuerpo humano para predicarle a los mortales y después se vuelve a ir porque está cerca de la deidad. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. ¡Ah! Pastor, ¿qué es eso? El apóstol Pablo, pero vamos a seguir leyendo. Porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. ¡Ah! El apóstol Pedro estaba equivocado. El que sus sombras sanaba a los enfermos, el que caminó sobre las aguas. Ese mismo. El que escribió las epístolas de Pedro, ese mismo. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles. Vamos a ver ahora en qué estaba equivocado. Quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás. No lo llamó aparte. ¡Wow! Si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Yo no veo aquí, ya va Pablo, un momentico. Con más respeto, pues yo soy el ungido de Jehová. Yo soy el más antiguo de todos aquí, yo soy el parán de los apóstoles. Yo aquí soy el que mando porque yo soy el más viejo aquí. Tú eres un nuevo, así que calladito te ves más bonito. Cualquier cosa que me diga, entiéndete con Bernabé, él me pasa la carta a mí y yo te doy cita para atender. Y veo a ver si tienes razón o no. Porque yo soy apóstol primero que tú. Yo no veo esa arrogancia de parte del apóstol Pedro. ¿Qué se necesita entonces para corregir al pastor? Madurez espiritual. Y una persona llena del fruto del Espíritu Santo y con conocimiento claro de lo que está corrigiendo, porque tú no puedes corregir algo si tú no lo manejas. Evidentemente el apóstol Pablo manejaba bien el tema y pudo corregir, o aclararle, mejor dicho, al apóstol Pedro cuál es la posición correcta indistintamente de lo que esté aconteciendo. Entonces no existe tal cosa como la infalibilidad pastoral. No, porque es el ungido de Jehová, no se le puede decir nada, usted ore. No, yo le voy a decir una cosa, los pastores se equivocan, ¿sabes? Son seres humanos. Se pueden equivocar, pero el problema no es que se equivoquen. El problema es que, número uno, tengan de verdad la actitud de Pedro para aceptar la corrección, y número dos, estén rodeados de personas sabias, prudentes, maduras en la fe para hacer la corrección necesaria. Parece que hay un temor de que cree que si el pastor se equivoca y reconoce el error va a perder autoridad e influencia sobre la iglesia. Déjeme decirle que no.
Va a ganar prestigio y va a ganar humildad y va a ganar el favor y buena reputación porque es un ejemplo a seguir para todos. El problema no es equivocarse, el problema es este. Pero ¿qué pasa hoy día? No tenemos pastores humildes como Pedro porque se creen infalibles como el Papa. Y segundo, en las congregaciones, poca madurez espiritual hay porque no hay púlpitos maduros. No, yo lo que hago es orar, ore, pero eso no es suficiente, aquí hay un ejemplo claro. No, que se lo revele el Espíritu Santo va a usar a alguien. Eso es lo que yo veo aquí. Entonces tal postura de infalibilidad pastoral no es bíblica y no existe. Es otro punto más en el que la iglesia protestante se parece a la iglesia católica. Wow. Segundo de Timoteo 3:16, versión TLA. ¿Pablo habló mal de Pedro? No. Pablo no chismeó, no difamó, no injurió, no calumnió a Pedro en ningún momento. Reconoció el error y fue directo a hablar con Pedro. Pedro, está pasando esto no es así, esto no es así, esto no es así. Porque el problema es que si no se corrige al líder, los seguidores van a imitar la conducta pecaminosa. Fíjense que Bernabé estaba imitando a Pedro ya. Y Pablo dijo, ya, va un momentico, si no corregimos esto se nos va a convertir en un problema más grande que después nos va a costar corregir, porque ya Bernabé está imitando a Pedro también. Vamos a corregir entonces al líder, y corrigiendo al líder, se corrigen los seguidores. ¿Ves? Se corrigió fue Pedro. Aquí no nos dice qué pasó con Bernabé, pero lógico, si Pedro rectificó, Bernabé también tuvo que haber rectificado. Es algo que se asume. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Este es el punto. Si tú usas tu palabra, tú eres responsable de tus palabras. Pero si tú usas la palabra de Dios, Dios es responsable de su palabra y produce un fruto en la persona. Por eso es que hay que corregir es con la Escritura. Pero ya lo vimos en el punto 1. Hay que saber interpretar la Escritura para poderla aplicar correctamente. Vimos el caso de Esdras. Este es el punto en cuestión. Porque es la palabra la que corrige, es la palabra la que instruye, es la palabra la que alumbra el entendimiento. ¡Wow! De verdad no había visto mi error. Gracias. Porque la palabra es la que alumbra, la que escudriña, la que separa, la que levanta lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso. Entonces, ¿qué hay que usar? La Biblia. Es útil para enseñar y para mostrarle cómo debe vivir. Porque no se trata solamente de temas doctrinales, como fue en el caso del apóstol Pedro. Puede ser que el pastor esté teniendo una conducta pecaminosa o tenga ciertas actitudes que pueden ser de tropiezo para otros. ¿Y qué se va a usar entonces? La Biblia. La Biblia. Hay que saber argumentar con la Biblia, amada iglesia. Eso es lo que pasa con muchos. Que muchos lo que hacen es citar textualmente la Escritura y no saben argumentar con la Escritura. No, porque la Biblia dice en el capítulo tal, verso tal. Eso no es suficiente. Porque si así fuese, Satanás entonces fuera mejor teólogo y fuera más evangélico que usted y que yo. Porque Satanás sabe Biblia. Se la citó textualmente a Jesús. A conveniencia, pero se la citó. Lo que pasa es que tú no le puedes citar la Biblia al que es la Biblia. Tú no le puedes citar la palabra al que es la palabra hecha carne. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Punto 6 de otro perfil característico de la iglesia protestante actual, que se asemeja muchísimo a la iglesia católica. Usan la doctrina bíblica de la disciplina eclesiástica como otra inquisición espiritual para someter y corregir a los que cuestionan sus enseñanzas o tienen opiniones diferentes a las de ellos. La Santa Inquisición Católica persiguió por décadas y por siglos a los protestantes principalmente. Ya lo dije al principio de la introducción. Para los que no vinieron, bueno, vean los primeros 20 minutos de la prédica para que puedan entender mucho más este mensaje. Pero resulta que los evangélicos actuales tienen la inquisición espiritual, sobre todo los líderes. ¿Por qué? Porque si alguien se levanta y dice, yo no estoy de acuerdo, o yo pienso diferente al pastor, o a mí me parece que esto no debería ser así, sino así, o sea, lleva una contraria a la corriente, es que tú no tienes el espíritu del ministerio. Es que tú eres un rebelde. Es que a ti hay que disciplinarte, a ti hay que corregirte. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre este caso.
Vamos a ver si la inquisición espiritual es un término acuñado por mí, ya usted lo sabe. ¿De verdad lo avala la Escritura o no lo avala la Escritura? Hechos 17:10. Iglesia, sal de Roma. Hechos 17:10 dice: esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Escuchen, pues recibieron la palabra con mucha atención, pero esto es lo interesante. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. La Biblia le llama noble al que cuestiona lo que se predica o lo que se practica a la luz de la palabra. No les dice rebelde, no les dice que no tienen el espíritu del ministerio. No le dicen divisionista, que lo que quiere es dividir la iglesia. No dice arrogante, que te la das de que sabe más que el pastor, porque no piensas igual. Todo debe ser filtrado por la Escritura, y esta debe ser la conducta que nosotros tenemos. Mantener siempre con todo el mundo. Yo tengo un filtro particular con todo lo que escucho y leo. Si no pasa ese filtro, no lo recibo. Venga de donde venga. La Biblia me llama noble por eso. A usted lo va a llamar noble por eso. Aunque lo vituperen, aunque lo pongan en indisciplina o lo excomulguen de la iglesia. ¿Sabe? Aquí dice, lo vuelvo a leer. Esto era más noble, pero ¿por qué era más noble? Porque reciben la palabra. Usted recibe palabra. Hoy día todo el mundo, la mayoría de los evangélicos son como los pajaritos cuando están recién nacidos, que lo que hacen es abrir la boca y pillar. Pío, 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 pío. Y lo que hace es esperar que la mamá venga y chúquete. La mamá le mete la comida y lo que hacen es tragar. Y siguen abriendo la boca. Así son los evangélicos hoy día. Tienen el oído abierto y le dicen amén a todo lo que escuchan. Porque suena o parece espiritual. Porque lo dice fulano sutanejo. A mí no me importa que lo diga sutanejo. Si yo le meto el filtro a eso, el discernimiento bíblico, y no pasa la prueba, no lo voy a recibir, venga de donde venga. Soy noble por eso. No tengo por qué estar de acuerdo con todo el mundo tampoco. Y eso no debe ser motivo para yo molestarme o enojarme con alguien, porque no estoy de acuerdo con su forma de pensar. Con su forma de pensar. Sobre todo en temas de doctrinas secundarias, o que no son principales. Entiéndase que las doctrinas principales son todas aquellas relacionadas a la salvación, nacimiento, muerte y resurrección de Cristo y todo lo relacionado a eso. Esas son las doctrinas principales. Toda la iglesia protestante está de acuerdo en esas doctrinas principales. ¿Dónde están las diferencias entonces, pastor? En la doctrina secundaria. Por ejemplo, buena parte de la iglesia bautista es cesacionista. ¿Qué es cesacionista, pastor? Es el término que se le atribuye cuando dice que no creen en los dones del Espíritu Santo. Creen que no están vigentes actualmente. Evidentemente que usted sabe que la iglesia pentecostal no es cesacionista, es continuista. Sí cree en la manifestación del don del Espíritu Santo. Pero le voy a decir una cosa. Usted va a ver a los hermanos bautistas en el cielo, ¿sabes? Porque no hay nada en la Biblia que indique que van a perder la salvación o no van a ser salvos porque no creen en los dones del Espíritu Santo. Así que los dones del Espíritu Santo, que tanto énfasis le da a la iglesia pentecostal, deben ser puestos en un segundo plano, porque eso no es lo relevante. Eso no es lo más importante. Eso no es todo el Evangelio. Pablo dijo que había que predicar todo el consejo de Dios. Entonces, no podemos tener esta conducta, que es la misma conducta que tiene Roma, la Inquisición romana. No pienses igual que nosotros, no eres católico, hereje, muerto, eres enemigo de Roma, eres enemigo del Papa. O hay que coaccionarte para que te vuelvas a la doctrina católica, porque no piensas igual. Santa Inquisición. Hoy día tenemos la Santa Inquisición evangélica también en las iglesias. Cuando alguien no piensa igual o no está de acuerdo con algo, ¡wow! Le montan el ojo automáticamente. Se la montan. Son más romanistas que protestantes. ¡Wow! Y punto 7. No, faltan 2 más, no te preocupes, ya vamos a terminar con este sufrimiento. Muy buena esta prédica, Este mensaje yo lo estoy disfrutando muchísimo. Yo lo disfruto todos, pero este es especial, como lo dije al principio. Otro punto en el que el perfil de la iglesia protestante actualmente se parece a la iglesia católica. Tienen una conducta y actitud sectarista al no tolerar o rechazar a los hermanos de otras denominaciones protestantes.
Tienen una posición denominacionalista. Posición denominacionalista. Y es fácil saber cuando alguien tiene una posición denominacionalista. Léete este libro. Ah, pero este libro lo escribió un pastor presbiteriano. Eso es herejía. Eso no va con mi línea. No quieren salir de su cajón denominacional. Como que si la iglesia evangélica protestante fuera solamente una denominación. Es una parte del cuerpo solamente. Si usted no lo sabe, se lo digo. Y esto lo pregunto aquí con toda sinceridad a los que escucharon la mayoría o todos los mensajes de Guardando el Corazón, que los estoy volviendo gracias a Dios, editando para subirlos, y poco a poco, porque son muchos, y estoy solo haciendo este trabajo, poco a poco los voy subiendo. ¿A cuántos de aquí bendijo esa serie en algún mensaje? ¿O le transformó la vida de alguna forma? Ese mensaje Dios me lo inspiró leyendo un libro de un hermano puritano que se llama igual que la serie, Guardando el Corazón, escrito por John Flavel. Vivió hace 6 siglos atrás. Y Dios me habló y me inspiró para sacar 18 mensajes de ahí. Y el libro no llega a 40 páginas. Hay esencia, hay verdad, hay evangelio. Te dirá, wow. Y para mí es un libro de referencia. Ah, no, pero como no es pentecostal, entonces yo no quiero nada que no tenga que ver con otras denominaciones. No sea sectarista, no sea romanista. Cristo no viene a buscar a los pentecostales. Cristo viene a buscar a su iglesia. Eso incluye a todos los miembros de ella. Como lo dije hace rato, en el cielo usted se va a encontrar a los hermanos presbiterianos, usted se va a encontrar a los hermanos bautistas, los anglicanos, a todo el mundo se va a encontrar. Que en América Latina y en todo el continente americano, lo que más se ve son pentecostales, es otro tema. Pero los pentecostales no son solamente la iglesia. No, cuidado con esa doctrina porque no es de la línea tradicional. No, yo eliminé eso hace rato, ¿sabes? Yo no tengo barreras denominacionales. Por eso yo, a los que me siguen por las redes sociales, cito puritanos, cito presbiterianos, cito bautistas, cito pentecostales, cito anglicanos. Y usted se da cuenta que todo lo que yo he colocado está muy centrado en la escritura. Y a más de uno le ha gustado y lo ha bendecido porque le dan me gusta o lo comparten. Entonces, ¿hay verdad o no hay verdad en lo que estos hermanos dicen? Ellos tienen una verdad iluminada en muchas áreas que nosotros no tenemos. Y nosotros tenemos verdad iluminada en muchas áreas que ellos no tienen. Eso es lo que pasa. No, pero tenemos que pensar todos de esta forma. Hereje todo aquel que no hable lengua. Nada que ver. Nada que ver. 1 Corintios 12:12. ¿Que vamos a seguir teniendo diferencias? Sí, vamos a seguir teniendo diferencias. Pero esas diferencias no nos deben separar, nos deben más bien comprometer a orar y amarnos más. Yo pregunto, ¿usted sabe por qué los hermanos presbiterianos son presbiterianos? ¿En qué basan su doctrina? Porque ellos son presbiterianos. ¿De dónde viene su nombre? O los hermanos bautistas, lo único que usted sabe es que no hablan en lengua, ya está ahí. Pero eso es eso nada más. No hay más allá. Wow. O los puritanos, ¿qué es eso puritano? Yo sé que estos son términos que a muchos hoy día les son nuevos, porque precisamente no han salido del cajón denominacionalista, de las posturas ilimitantes denominacionalistas. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos, otros son libres. Unos son pentecostales, otros son bautistas, otros son presbiterianos, otros son anglicanos, otros son puritanos, otros son luteranos. Wow, pastor, yo no sabía que había más iglesias. Sí, hay más iglesias. No todo es iglesia pentecostal. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Que les dije hace rato que toda la iglesia verdadera de Cristo tiene el Espíritu Santo. El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano. No, es que ellos no son iglesia porque ellos no hablan en lengua. Ellos son una secta.
Es increíble como algunos hermanos me han escrito, hermano, ¿tú eres de qué denominación? Y yo le digo, yo soy pentecostal reformado. No soy ni ortodoxo ni soy neopentecostal. Pero soy en ese aspecto interdenominacionalista. No me limito a una denominación. Por eso en mis posts yo cito de todos los hermanos y a muchos les ha bendecido muchísimo. Me han escrito para decirme, wow, eso me bendijo. No lo había visto así. Yo tampoco, por eso lo comparto. Yo soy el primero que se bendice con lo que yo coloco. Y con eso bendigo al cuerpo de Cristo. Estoy tumbando no las barreras religiosas, no, las barreras denominacionales. Yo quisiera sentarme un día a conversar con un hermano presbiteriano, sin ningún problema. O con un hermano bautista. ¿Cuál es el problema? Voy más allá, que me invitasen a predicar en una iglesia presbiteriana bautista. Voy más allá, invitar a algún hermano bautista presbiteriano a predicar aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Eso es pecado acaso? No. No. Cito pentecostales también. El hermano David Wilkerson, el hermano Leonard Ravenhill. Los dos ya no están entre nosotros. Pero esa es la verdadera línea pentecostal que yo busco. No esta línea neopentecostal que hoy día abunda bastante. Para que sepa, el neopentecostalismo es una pseudo-denominación dentro del pentecostalismo que es ampliamente rechazada por la iglesia más tradicional. En este caso, voy a citar a los hermanos que son más números, son más grandes dentro del pentecostalismo, como es las iglesias de la Asamblea de Dios. Son una organización grande. Aquí en Perú tienen una universidad, si usted no lo sabía. Sorprendente. Y ellos han dicho que el neopentecostalismo, con todos sus representantes y sus doctrinas, son una desviación y una distorsión del pentecostalismo original. No lo aceptamos y no lo promovemos. Y lastimosamente es lo que más abunda hoy día. Así es el cuerpo. No forma parte del cuerpo porque no soy mano. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes. Y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Aquí está. Pastor, pero es que muchos dicen, no, pero es que la Reforma Protestante tuvo una debilidad, es que dividió la iglesia en denominaciones, que dice que Dios puso cada parte a donde Él quiso. O sea, Dios permitió la existencia de los presbiterianos, de los bautistas, de los pentecostales, de los anglicanos, de los puritanos, de los luteranos. Dios lo puso a cada quien donde quiso. ¿Ya? Sencillo. Qué extraño sería si el cuerpo tuviera una sola parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. No, es que yo no necesito. No, ese tipo de material yo no lo necesito. A mí me ha bendecido muchísimo el material de los puritanos. ¡Wow! Me ha bendecido una barbaridad. Una barbaridad. Y un predicador que me bendice muchísimo, me confronta como cristiano y como pastor, es el hermano Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores de su época, catalogado de esa forma. Yo le he citado bastante en las redes sociales. Es uno gordito de Chiva. Él es autista. El hermano Juan Calvino, uno flaquito, él con una chivota. Ese es más viejo todavía. Él es presbiteriano. Un hermano que se me parece a Rolo ahorita, que lo estoy mirando porque tiene unos lentes así, se llama Leonard Ravenhill. Poderosísimo ministro pentecostal del Evangelio. Lo he citado bastante también. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias, y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Nosotros somos hasta tan sectaristas, somos tan romanistas, que solamente cuando oramos por la iglesia, usted se imagina a todos los hermanos pentecostales en el mundo. Dígame que no. Porque ese es el círculo en el que usted se mueve. A usted se le pasa por la mente a lo mejor algún predicador que a usted le gusta y es pentecostal. Pero estoy seguro que usted nunca jamás ha invertido 5 minutos a orar, Señor, por los hermanos presbiterianos, los hermanos luteranos, Padre, que están siendo engañados ahorita con el ecumenismo de Francisco.
que le quiere levantar la excomulgación a Lutero para incluirlos a ellos nuevamente en el catolicismo. ¿Usted nunca ha orado por ellos? A los bautistas los ve con recelo porque no hablan en lengua. No, esos bautistas no. ¿Ves? Que somos hasta sectaristas cuando oramos. Por eso, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. ¿Usted sabía que Estados Unidos fue evangelizado por los hermanos puritanos, venidos de Inglaterra? Y fueron una nación fundada con principios. Fueron las famosas universidades de Harvard, de Yale. Fueron fundadas por ministros puritanos. Wow. Y ahorita Estados Unidos está en crisis. Europa está en crisis. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? Pablo dice y reconoce que el don de lengua no es para todos. Es un error decir que si alguien no está bautizado en lengua no tiene el Espíritu Santo. Error. El mismo Pablo lo dice. ¿Todos hablan en lengua? No. ¿Todos son apóstoles? No. ¿Todos van a ser pentecostales? No. Wow. Así que afirmar esa doctrina pentecostal, porque no tiene pentecostal, de que una señal de haber recibido el poder del Espíritu Santo es que todos hablan en lengua. Error. Aquí mismo Pablo lo cuestiona y lo dice. ¿Todos hablan en lengua? No. No. ¿Tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera todas las demás. Iglesia, sal de Roma. Y último punto, gracias a Dios dije mucho. Punto 8. El perfil de la iglesia protestante actual es este. Los evangélicos armonizan con filosofías o conductas mundanas y muchas veces para no ser religiosos o desactualizados, para que el inconverso vea que el evangelio no es aburrido, es agradable. Por eso vamos a hacer culto de jóvenes de Halloween, para que traigan un invitado y aprovechamos ahí, le hacemos una emboscada espiritual y le predicamos el evangelio. Lo digo con base porque vengo de un ministerio que usaba esto. Se aprovechaba de los días claves del calendario de las festividades mundanas para hacer actividades, o sea, hacer servicio de jóvenes. Y hoy día tiene una actividad pautada con Halloween y es un ministerio grande que lastimosamente mueve muchos jóvenes y que desconoce esto que se está predicando hoy. Apocalipsis 18:1. ¿Cómo me bendice este mensaje? Usted ni se imagina cómo yo estaba de bendecido cuando Dios me está dando este mensaje y cómo estoy de bendecido al predicarlo. Porque sé que este mensaje va a estremecer a la iglesia, a los que Dios le ponga que lo escuchen. Y esa es la intención, que la iglesia salga de Roma. Versión NBB, Apocalipsis 18:1. Después de esto vi que desde el cielo descendía otro ángel que, cubierto de gran autoridad, iluminó la tierra con su resplandor. Y con voz potente gritó: ya cayó la gran Babilonia. Babilonia se ha convertido en guarida de demonios, en antro de espíritus inmundos y en nido de toda ave impura y odiosa, porque las naciones se han embriagado con el vino excitante de su adulterio. Los gobernantes de la tierra se han entregado con ella a los placeres, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la abundancia de lujos que ella despilfarraba. Así está la iglesia protestante. Nido de todo tipo de doctrina de demonio, de toda ave inmunda, de todo espíritu extraño, de cuanto predicador aparece, lo acobijan. No escudriñan, no miran nada. Y lo que están es envilecidos por el evangelio de la prosperidad y por todas las abundantes bendiciones que el Señor Jehová le da a aquellos que son sus hijos. Evidentemente tenemos iglesias que son más mundanas que cristianas, que usted no sabe a dónde termina la santidad y a dónde comienza la mundanalidad, porque está todo igual. No hay un temor de Dios, no hay de verdad una santidad plena en la vida de los practicantes del evangelio. Y vengo de un ministerio grande, ¿sabe?
donde este problema lo había muchísimo en abundancia en los jóvenes. Era un dolor de cabeza para las cabezas, valga la redundancia, de ese ministerio. Mucha mundanalidad. Era mundano de lunes a viernes, y el sábado, como había una actividad especial donde los jóvenes tenían mucho protagonismo, hay que ir a cumplir con Dios. El domingo, bueno, es el culto principal, pero de resto, eso era más mundo que cristianismo. Y aquí tenemos el llamado del Señor a la iglesia protestante actual, a la iglesia verdadera. Verso 4. Entonces oí otra voz del cielo que decía: sal de esa ciudad, pueblo mío. No participes en su pecado, para que no se te castigue con ella. Sal de Roma, iglesia. Iglesia, sal de Roma. Ya usted se ha dado cuenta entonces que no basta con prenderle vela a los santos, con adorar a María y tener una estampita de la Rosa de Lima en la cartera para ser católico. Hay muchos protestantes, muchos supuestos evangélicos que son romanistas, muchos púlpitos contaminados con Roma, muchas iglesias que de verdad no son protestantes, nada, tienen una apariencia de piedad. Y terminamos con Jeremías 6:16. Voy a leer dos versiones, la NTV y la NBV. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Si usted me pregunta cuál es la visión de este ministerio, yo estoy llamado a reformar la iglesia protestante. Ese es el llamado. Hay que rehacer a la iglesia protestante. Hay que corregir muchas cosas en la iglesia protestante. Que ya aquí usted se dio cuenta que Dios corrigió muchas. Que usted es consciente de muchas verdades, de muchas prácticas, de muchas posturas que no son bíblicas. Ese es el llamado a este ministerio, a reformar. Esto no tiene nada que ver con tiempos pasados, sino con un espíritu pasado que tiene una vigencia en el presente, que es distinto. Ese es el llamamiento, a seguir la senda antigua. Mire cómo lo dice la versión NBB. El Señor les dio el mejor consejo. Pregunten dónde está el buen camino, las instrucciones justas en las que antes se orientaban, y vuelvan a vivir conforme a ellas. Ya verán lo bien que se sentirán por ello. Pero responden: no, estamos bien así. Así está la generación actual. No, nosotros no queremos ser reformados, nosotros queremos seguir aquí, como estamos. Porque hay que buscar el vino nuevo. No hay nada nuevo, iglesia. Una unción fresca. El Espíritu Santo no se envejece. El Espíritu Santo no se añeja. Como la sangre de Jesús, que está vigente, que está fresca. No se coagula. No hay nada nuevo bajo el sol. El mismo Eclesiastés lo dice. El Evangelio es uno solo. El Evangelio no se adapta a los tiempos. Los tiempos son los que se adaptan al Evangelio. Esto no tiene nada que ver de que porque gente que ya se murió. Los apóstoles también se murieron, nosotros les seguimos leyendo la Biblia. Eran otros tiempos. Yo no necesito buscar una unción fresca, una nueva visión, un vino nuevo. El vino nuevo es este. Hay que degustar el vino, este vino que está aquí. Este es la senda antigua. Esto es el protestante. Esto es evangelio. Este es el llamamiento que Dios nos está haciendo a nosotros, iglesia. Y eso es lo que usted y yo hemos estado viviendo desde que esta iglesia se fundó. Hemos estado en un proceso de reforma. Estamos siendo reformados y yo todavía estoy en un proceso de reforma. Dios conmigo no ha terminado. Yo he visto en estos 3 años cómo Dios me ha quitado muchas prácticas y muchas doctrinas. Empezando por las de la misma denominación, que no están correctas en muchas cosas. Y he adoptado otras posturas que Dios me ha revelado. Dios me ha mostrado y me ha enseñado. Ya sea directamente o por medio de otros hermanos. Y eso a mí no me hace un hereje. No me hace un apóstata de la fe. Todo lo contrario. ¿Que no sigo la tradición pentecostal? A su plenitud, sí. Porque no voy a seguir algo que no esté pegado a la Biblia, realmente. Que no pase un escrutinio verdadero y profundo de las verdades que aquí están reveladas. Porque le voy a explicar algo, la revelación está completa. Lo que tenemos es iluminación sobre lo revelado. La revelación fueron 66 libros. La iluminación es la interpretación de esa revelación que se nos fue dada. Y ese es el problema con el neopentecostalismo. No, es que tengo una revelación fresca del Espíritu. Eso no es bíblico.
Eso no es bíblico. Con eso se lo suplico. Terminamos. Wow. Vamos a orar. Iglesia, sal de Roma. Ya usted sabe que no le hace falta prenderle vela a María para que usted sea católico, para ser romanista. Y que lastimosamente, lo tengo que decir con propiedad, ya se lo demostré, la iglesia protestante actual tiene una semejanza grande con la iglesia católica. Ahora yo entiendo por qué el ecumenismo está cobrando tanta fuerza dentro del movimiento protestante, dentro de las iglesias evangélicas, sobre todo aquí en América. Ahora yo entiendo por qué hay pastores que están echándole ojitos o no ven con malos ojos el movimiento ecuménico. Claro, si el perfil lo tienen casi que romanista, el mismo sistema los atrae. No son antagónicos al sistema, no le están protestando. Roma es irreformable, no me puedo acercar a Roma para cambiarlo. Tienen 502 años iguales, no van a cambiar. No hay cambio para la Iglesia Católica Romana. No hay forma alguna. Entonces, acercarme para, ¿con qué intención? Vamos a predicarle. Cuando usted decía, es que cuando yo era mundano, usted está diciendo entre líneas, cuando usted era católico. Que usted no era practicante era otra cosa, pero la tradición de América Latina es el catolicismo romano, ¿o no? Entonces, cuando usted dice, cuando yo era mundano, es cuando usted está diciendo cuando yo era católico. Pero ahora resulta que yo te he dado cuenta que hay muchos que todavía siguen siendo católicos y no se han dado cuenta. Y esperamos que entonces que este mensaje los ayude a despertar, sea una zarandeada santa de parte del Señor. Así que vamos a orar. No solo para que usted haga ajustes o cambios según el mensaje, sino para que tengamos entonces esta condición de reforma y de carga realmente genuina por la Iglesia Protestante Universal. Porque no solo la iglesia pentecostal está en crisis institucional y moral. Todas las denominaciones de la iglesia tienen crisis y tienen problemas y tienen deficiencias y necesitan la intervención divina. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria y te doy toda la honra. Abres nuestro entendimiento. Nos sacas de un molde, Señor, para incursarnos, Dios, en la senda antigua. Padre, para ser transformados según tu palabra, para ser reformados, para ser corregidos, para rehacernos, Señor, indistintamente del tiempo que tengamos, de la formación que hayamos recibido, Dios. Es tu espíritu en nosotros. Es realmente tener, Señor, esta condición de protestantes, Dios, en la cual tú nos has puesto, porque tenemos celo por la verdad, porque vivimos por la verdad, porque predicamos la verdad, Señor. Indistintamente, Señor, en la situación en la que nos encontremos. Así que yo te pido, Dios, no solo por esta iglesia, no solo por la denominación pentecostal, Señor, sino por todo el resto del cuerpo de Cristo, Dios, en la cual tú has puesto a muchos también. Padre, para que haya una intervención divina, para que tú sigas haciendo tu voluntad en ellos, para que ellos no dejen de seguirte, para que ellos sigan proclamando la verdad, Señor, para que ellos se sigan encontrando contigo, Dios, y recordando, Dios, que nadie tiene la comprensión absoluta y completa de la verdad bíblica, Dios, y que nos necesitamos unos a otros para continuar en este camino, Dios. Padre, bendice hacia tu pueblo, no solo aquí, sino al resto del cuerpo de Cristo, Señor. Porque celebramos, Dios, ese movimiento que fue gestado en tu corazón para levantar nuevamente tu palabra, para levantar la fe, para levantar la cruz una vez más ante el mundo, Dios, sacándonos de un sistema, Señor, religioso y oscuro, Dios mío. Gracias, Señor. Amén.